inicio con el capítulo 68 del libro de Yashar. Dice: y fue en ese tiempo que la Ruach de Yahweh estaba sobre Miriam, la hija de Amram, la hermana de Aharón, y ella salía y predicaba alrededor de la casa, diciendo: he aquí un hijo será nacido de nosotros, de mi padre y madre en este tiempo, y él liberará a Israel de las manos de Mizrayim. Vean qué poderoso. Vemos que primero que todo dice que la Ruach estaba sobre ella, sobre Miriam. Aquí vemos que Yahweh la empieza a usar para que profetice, por eso la escritura la llama profetiza. En Éxodo 15:20 dice: entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aharón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Eso sucedió al haber pasado el mar de juncos. Moshe cantó una canción que dijo: cantaré yo a Yahweh, ¿verdad? Porque de estigma se ha cubierto, y etc. Y ahora al final del capítulo empieza Miriam a cantar. Recuerdan, Moshe cantó en futuro: cantaré, mientras que ella dijo: cantad, porque la canción de ella estaba enfocada en ese momento, mientras que la de Moshe era profética. Pero vean cómo dice entonces Miriam la profetiza. Aquí la Torah confirma que Miriam era profetiza. Además es interesante que dice entonces Miriam la profetiza, hermana de Aharón. No dice la hermana de Moshe y Aarón. Se puede ver de dos maneras. Una, porque recuerden que Yahweh puso a Moshe como Elohim y a Aarón como su profeta. Entonces como que se llevó a Moshe, por decirlo así, a otro nivel. Entonces ahora es Miriam y Aharón como los de la familia de Aram. Pero también es porque este verso se conecta directamente con este. Vea que dice: Miriam, la hija de Amram, la hermana de Aharón, porque en este tiempo todavía no había nacido Moshe. Entonces Miriam fue profetisa antes de que Moshe naciera. Por eso aquí dice la profetisa, hermana de Aharón, no dice de Moshe. ¿Sí me explico? Porque era siendo hermana de Aharón que fue que profetizó. Ahora, no por eso estoy diciendo, al menos no yo, porque en el judaísmo más o menos no considero que por eso ella haya perdido la profecía o dejara de ser profeta una vez que nació Moshe, no, pero sino que su profecía se enfocó para hablar del nacimiento de Moshe. Y recuerden que Miriam, la hermana de ellos dos, de hecho igual que Miriam, la madre de Mashiach, representa la Ruach HaKodesh. Entonces es como la Ruach, de hecho, que pasaría por amargura en esta realidad, por eso Mará, Miriam. Y al venir a esta realidad vendría Yahushua a salvarla. Entonces la Ruach, a través de los profetas, revelaría que vendría uno a liberarle a través de su muerte y resurrección. Igual que Miriam aquí está profetizando que vendría Moshe a liberarlos. Entonces, como ella profetizó antes del nacimiento de Moshe, era la hermana de Aharón, y por eso la Torah en Éxodo dice: Miriam la profetiza, hermana de Aharón. Y fue en ese tiempo que el espíritu de Yahweh estaba sobre Miriam, la hija de Amram, la hermana de Aharón, y ella salía y predicaba alrededor de la casa, diciendo: he aquí un hijo será nacido de nosotros, de mi padre y madre en este tiempo, y él liberará a Israel de las manos de Mizrayim. Vean qué poderoso también, bendito Yahweh, leer este capítulo para este tiempo, ¿verdad? Puesto que se acerca el cumplimiento de todas las cosas, en el cual se manifestaría el testigo como Moshe, ¿verdad? Y aquí viendo lo del nacimiento de Moshe siendo profetizado así tan directamente. Dice: y cuando Amram oyó las palabras de su hija, él fue y tomó su mujer de vuelta a la casa. Recuerdan lo que les había dicho de que en el judaísmo se enseña, aunque ellos no creen en el libro de Yashar, ellos enseñan en la tradición que por el decreto del faraón de echar a todos los niños varones hebreos en el Nilo, Aram dijo: yo entonces mejor me voy a separar de mi mujer, y así le dio el ejemplo a otro montón de hombres de Israel en Egipto. Entonces Miriam fue la que habló con él y le dijo: es que usted es peor que el faraón, ¿verdad? Y él se sintió súper ofendido de cómo se le ocurre, Miriam, decirme eso. Y vemos que ella estaba usada por la Ruach en ese tiempo. Entonces considero posible esta conversación, a pesar de ser tradición del judaísmo, porque le dijo: sí, eres peor, porque como el faraón está mandando a matar a los niños, las niñas están pudiendo vivir, mientras que usted, al no unir las parejas del pueblo, está evitando el nacimiento de hombres y mujeres. Y no solo eso, un niño, una vez que entra a este mundo, si muere puede entrar al otro mundo,
pero si no ha entrado a este mundo, no puede entrar al otro mundo. Entonces, al Aram bloquear el nacimiento, estaba bloqueando la posibilidad de entrar al otro mundo, que es peor, es como la segunda muerte en vez de la primera, que es solo una ilusión. Entonces, Aram entendió y volvió con su esposa. Eso lo vemos aquí, que parece haber sucedido algo similar, al menos porque dice, y cuando Amram oyó las palabras de su hija, qué raro que diga Amram porque es Aram el nombre de él, aquí dice Amram, ahí también dice con M, sí, ok, ahí sería pueblo exaltado, el nombre, el significado, y podría tener que ver con que venía el que vendría a redimir al pueblo exaltado, el pueblo de Yahweh. Entonces dice, cuando Amram oyó las palabras de su hija, él fue y tomó su mujer de vuelta a la casa. Eso indica que él se había separado de ella. Dice, cuando Amram oyó las palabras de su hija, él fue y tomó su mujer de vuelta a la casa, luego de que él la había echado en el tiempo cuando Faraón ordenó que cada niño varón de la casa de Jacob fuese arrojado al agua. ¿Verdad? Básicamente que se separaron. Le dio carta de divorcio, porque así era normalmente. La carta de divorcio era, ok, se va, por favor. Recuerden que Adán, cuando Caín mató a Abel, Adán se separó de Eva por 130 años. Imagínense. Porque dijo, si vamos a traer hijos para que se mueran, ¿para qué vamos a traer hijos? Pero estaba bloqueando todo el plan de Yahweh. Y de hecho, ¿verdad? Bueno, eso se conecta con personas que me han preguntado acerca de ese tema. No voy a decir nada más que ahí les cae. ¿Verdad? Bueno, hay familias que ya tienen un montón de hijos, no se preocupen. Yo estoy hablando de los que dicen, o sea, los que ponen excusas para no traer hijos. El padre sabrá, si él no quiere traerlos, no los manda y punto. Pero si siguen naciendo por algo es porque todavía quedan almas que pueden entrar a la vida eterna. Y como les digo, si no entran a este mundo, no pueden entrar al otro. Entonces, en cierta manera, se está extendiendo el fin porque tienen que entrar. Entonces, el enemigo, se podría decir, al hacer que la gente no tenga hijos, haciendo que no entren almas a este mundo. Ahora, como en este tiempo, obviamente, y créanme que lo entiendo, porque yo mismo, obviamente, cuando he analizado el tema con respecto a mi propia vida, le doy muchas vueltas y hasta, bueno, no sé, me da también, no sé, me da cosa, porque obviamente entiendo completamente más con todo lo que yo pensaba de niño y joven con respecto al mundo y la vida. Yo siempre dije, no, ¿para qué voy a traer yo un hijo a este mundo? Si yo no quiero estar en este mundo, ¿por qué voy a traer otra persona? O sea, con solo eso era mi principal. Si yo no quiero estar aquí, si me quejo con mis padres de que no, puro aquel de la protesta, que no me preguntaron para traerme al mundo, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer yo a alguien eso, de obligarlo a venir a este mundo? Pero ya después, conociendo al Padre y entendiendo otro montón de cosas, es como no puedo ponerle excusa. A través de la carne no puedo. Él tiene poder y él puede con todo, entonces lo digo para que todos lo tomen en cuenta a la hora de tomar las decisiones que tomen. Pero sí, entonces en ese tiempo, vean que era o sea, se puede ver que ellos estaban en esclavitud, estaban matando a todos los hijos hebreos, los que podían, y Yahweh estaba salvando un montón de ellos, ¿verdad? Como vimos la vez pasada con las piedras de leche y miel. Y por ende eso viene siendo como un fin de los tiempos. En el contexto de ellos, en su mundo, era nos está yendo, estamos en una tribulación, sin duda. Y Yahweh va a mandar un redentor, Moshe. Y ya la gente había dicho, no, mejor no tengamos hijos, porque vea lo que está haciendo el gobierno, los está matando, igual que hoy en día, bloqueado, ¿verdad? Decían, el sistema los está matando, entonces ¿para qué vamos a tener hijos? Y Miriam con eso le dijo a Amram, es que si no tiene hijos no viene el redentor. ¿Qué otra forma de decirlo sin contar en el redentor? Si no vienen hijos al mundo no puede darse la redención. Está relacionado de alguna manera. Entonces dice, luego de que él había echado en el tiempo cuando Faraón ordenó que cada niño varón de la casa de Jacob fuese arrojado al agua. Así que Amram tomó a Yahujebed, su mujer, 3 años luego de que él la había echado. Vean, así como decía ahora, 130 años duró Adán separado de Eva. Y recuerdan que también eso que curioso, porque Adán, que
por justicia, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que el enemigo pone como, uy, yo soy bueno por no traer a un niño al mundo. Pero repito, al no traerlo, uno dice, soy bueno porque no lo voy a hacer sufrir en este mundo. Pero le está quitando la oportunidad de la vida eterna, de gozarse en el mundo eterno. Entonces Adán decía, no, yo no voy a traer niños porque se van a morir, entonces me separo de Eva. Pero Caín estaba teniendo hijos como un conejito. Entonces imagínense los malos multiplicándose y el justo por justo diciendo, no, la verdad es que mejor no me multiplico. ¿Y cómo se va a poder multiplicar la justicia si no se multiplican los justos? ¿Sí me explico? Si todos los niños que se están criando y llegando a ser los líderes y todos salieron de familias que eran impíos, como en este mundo. Entonces, después de que Lemec, el esposo de Ada y Sila, mata a Caín y a Tubal Caín, Ada y Sila se quieren separar de Lemec y van a donde Adán, y Adán les aconseja volver con él. Y ellas le dicen, ay, ¿por qué usted no sigue su propio consejo? Porque usted no ha vuelto con Eva. Y él, bueno, está bien, tienen razón, voy. Entonces ahí volvió con Eva y ahí vino Set. Y de ahí vino Mashiach. Entonces vean que sucedió lo mismo, esa separación, el consejo de que vuelve y viene el Redentor, igual que aquí en el caso de Moshe. Así que Amram tomó a Yahujebet su mujer, 3 años luego de que él la había echado. Y él vino a ella y ella concibió. Al faraón en varias ocasiones se le reveló de que vendría un Moshe, o que vendría Moshe, obviamente no con ese nombre. Lo cual es sorprendente, me estoy adelantando a la historia por ese comentario, no importa. Que es sorprendente para mí, bueno, lo que es el poder del Padre en realidad, no la estupidez del hombre, aunque están combinadas ahí. El poder del Padre y la estupidez del faraón, de que a pesar de que el faraón sabía que iban a ser un varón de entre los hebreos que iba a liberar al pueblo, cuando llega la hija con un niño hebreo, ay, papi, lo que me encontré, ¿me lo puedo bajar? Sí, mi amor, tranquila, criémoslo, alimentémoslo. Y él mismo alimentó al que lo iba a vencer. Y eso es lo mismo con el último, el hijo pródigo. El enemigo, sin saber, de una u otra manera hace o ayuda a que llegue a crecer o al punto el hombre que lo va a quitar del trono, igual que Saúl con David, que en unas ocasiones lo trataba como un hijo y después lo quería matar. Entonces son ahí el montón de similitudes. Algo más iba a decir de... ¿Cuál fue la conexión que habías dicho? Ajá, Herodes, recuerden que cuando llegaron los sabios del oriente a hablar con Herodes, no sabían que Herodes era Herodes, ¿verdad? Y le dicen que iban a ser el Mesías, y él, en serio, qué bonito, ¿me pueden decir dónde? ¿Y hace cuánto? Entonces, donde le informan el tiempo, él dice, ok, entonces puede tener unos 2 años o menos. Entonces mandó a matar a todos los niños de Betlehem. ¿Dónde nació? Betlehem, sí, todos los de Betlehem. Mandó a matar a todos los niños de Betlehem, que esa es la razón por la que está profetizado en Jeremías, la voz de llanto de Rachel, que fue enterrada en Éfrata, porque iban a morir sus hijos ahí, los de 2 años para abajo, tratando de encontrar a Mashiach para matarlo, pero Mashiach estaba en Egipto en ese tiempo, porque Yahweh le dijo a Yosef, agarre al niño y váyase a Egipto. Entonces, eso se puede entender como, ¿verdad? Como dije, 2 años para abajo, se conecta con los 2000 años, y el último viniendo como Moshe en Egipto. Por eso Mashiach se fue a Egipto cuando mataron a los de 2 años para abajo. ¿Sí me explico? Como por decirlo así, Satanás tratando de deshacer todo rastro de los últimos 2000 años de la línea de donde vendría el último, por decirlo de alguna manera, tratando, por supuesto Yahweh no se lo permite. Entonces, Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo, tratando de matar a Mashiach porque le informaron que venía. El faraón estaba tratando de disminuir a los israelitas porque les tenía miedo, pero también él llegó a tener sueños o revelaciones de que se iba a levantar uno. Entonces, qué particular, ¿verdad? Está matando a todos los niños, similar a Herodes, pero aún así Yahweh protege al Redentor. Dice, así que Amram tomó a Yahujebet su mujer 3 años luego de que la había despedido, y él vino a ella y ella concibió.
y al final de 7 meses de su concepción ella produjo un hijo. Entonces era 7 mesines, tal vez bien chiquitico salió Moshe. Vean qué curioso, porque bueno, ¿verdad? El 7, que es un número importante en la escritura, representa la completitud terrenal, como que si ya se había completado el tiempo de la esclavitud o de sufrimiento para que él se levantara y los redimiese. Habría concebido cerca del 7 de Av, del quinto mes, 7 del quinto, que es el tiempo donde pasó lo de Números 13, 25 y Segunda de Reyes 25, 8, 24. Y al final de 7 meses de su concepción ella produjo un hijo, y la casa entera fue llena con gran luz, como la luz del orbe luminario y la luna al tiempo de su de su brillo, que sería, lo más seguro se refiere a la luna llena. Vean qué interesante, porque algo muy similar, muy similar, dice la escritura, el libro de Enoch, cuando habla del nacimiento de Noah. Recuerden, cuando lo leímos, ahí lo hablamos. Cuando nació Noah, recuerdan que nació albino y iluminó toda la casa. Sí, también era bueno para el vino, pero eso es al final de la historia. Entonces, iluminó toda la casa porque representa el sol de justicia. Porque la venida del Hijo del Hombre, el sol de justicia, sería como los días de Noah. Y como sabemos, a Noah se le dijo, la vida del hombre serán 120 años, la vida de la carne será 120 años. Y eso, entre otras interpretaciones, además de los 120 jubileos de la historia humana para llegar al fin, también que Noah reencarnaría y viviría 120 años en otra carne. Y eso sería Moshe. Entonces vean cómo el nacimiento de Moshe es similar al de Noah. Moshe no era albino, pero vemos que se menciona lo mismo de que iluminó toda la casa. Quién sabe, ¿verdad? El alma, ¿verdad? En ese cuerpo, cómo podía hacer sentir a todos en la casa, o algunos otros aspectos, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser algo literal o imaginárnoslo como que de verdad estaba brillando. A pesar de que, como sabemos, Moshe más adelante en la vida, cuando habla con Elohim, le brillaba el rostro y tenía que ponerse un velo. Entonces vemos también parte de eso, como si fuera el sol naciendo, o sea, el sol de justicia, el sol naciente, representado por Saraj, el hermano de Peretz. Yahushua vino de Peretz, el último es representado por Seraj, quién sabe si también viene de ahí, porque es de Yahudá, como vemos en Génesis 38. Entonces dice, la casa entera se llenó con gran luz, como la luz del sol y la luna cuando es luna llena. Y cuando la mujer vio al niño, que era Tov, vean eso, que era bueno. Esto es importantísimo en lo que respecta a interpretación de la escritura, o como le dicen, hermenéutico. Porque recuerdan que cuando Yahushua estuvo en la tierra, un hombre lo llamó bueno, hombre bueno, y Yahushua se volvió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y es el que está en los cielos. Ahora, como siempre he dicho, la interpretación más clara, directa de eso es que solo Yahweh es bueno. Ya con solo bajar del nivel y entrar en carne ya no es lo mismo, ya no es esa bondad completamente apartada. Por ejemplo, por el hecho de que Yahushua no cayó nunca en tentación, bendito sea, pero fue tentado. Entonces solo el hecho de poder ser tentado ya es un factor que no tiene Yahweh, porque está escrito que Yahweh no puede ser tentado. ¿Sí me explico? Espero. Entonces solo Yahweh es bueno en el aspecto más claro de lo que eso significa. Por ende, todo lo bueno que uno pueda experimentar en esta realidad viene del Padre, pero también, por más bondad que uno pueda experimentar en esta realidad, no sabe lo que es bueno. ¿Sí me explico? Uno no llega a saber solo un poquitito, y es hasta salir de esta realidad que vamos a poder de verdad saborear lo que es bueno. Verás, como en este mundo que uno siempre, es que como lo pongo, como
Como eso es que siempre digo, de que cuando uno está en un lugar, digamos, en algún lugar de paseo bien bonito, está muy bonito el lugar, pero uno en un lugar allá dice, uy, qué bonito debería estar allá, vea, qué bonito se ve allá. Y si uno estuviera allá, lo más seguro estaría pensando lo mismo de este lado, como dicen que el césped es más verde del vecino. O sea, el hecho de que al ser humano le cuesta estar satisfecho, e incluso cuando llega a sentirse satisfecho se le pasa. O si se vuelve rutina, se aburre de aquello que lo satisfacía, etcétera, etcétera. Y es porque no hemos probado algo completamente bueno. Digamos, por ejemplo, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero digamos, yo me compro un helado y estoy comiendo un helado y digo, tal vez aquel hubiera salido más rico, ¿verdad? Qué lástima. O me lo como, no, la próxima me compro aquel otro, sí, la próxima. Entonces no disfruto, ¿qué, hermanito? Entonces no llego a disfrutarlo como debería. Ese es un dolor. Y por eso me cuesta muchas veces escoger, ¿verdad? ¿Qué quiero? Ustedes han visto, ¿verdad? Los que han estado conmigo pidiendo. Lo que sea. Entonces, para no fallar. Como estaba diciendo, para conectarlo con esto. Recuerden que un verso que a mí me parece súper sorprendente cuando el Padre me lo mostró. Y de hecho, yo creo que me lo mostró varias veces y no me caí hasta el rato. Como yo creo a mucha gente, el cristianismo de fijo. En Juan 3:13, cuando dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, estando Yahushua en la tierra, él está hablando con alguien, pero es que como digamos, un cristiano lo lee hoy y él dice, sí, el Mesías está en el cielo. Por eso dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, sí, porque está en el cielo. Pero eso lo dijo Yahushua estando en la tierra. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre si no es él? Está hablando del último. Cuando viene el primero está el último arriba, cuando viene el último el primero tiene que estar arriba. Por eso Yahushua dijo, es necesario que me vaya para que venga el que va a confortar a la congregación, el que va a dar testimonio de mí, que es la Ruach, y después el último, la Ruach encarnada, por decirlo así nuevamente. Entonces, al decir Yahushua, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y después decir, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es el que está en el cielo. Es como decir, el Hijo del Hombre es el bueno, y Yahushua estaba diciendo ser el árbol de la vida. Él estaba diciendo, yo soy la vida, no me llames bueno. Bueno es el que viene después. Mi punto es no que fuera ofendido por el término, sino tratando de ayudarle a la persona y a nosotros que leeríamos la escritura a entender. Es que él vino como la vida y después viene el bueno. Y ellos estaban esperando al bueno y por eso no le reconocieron o no entendieron. Igual hoy en día los judíos dicen que Yahushua no es el Mesías porque no cumplió varias profecías. Pero esas profecías que no cumplió son las que tiene que cumplir el bueno, el último. Entonces vean cómo el último es el testigo como Moshe. Por eso igualmente cuando Yahushua él preguntaba ¿quién dice la gente que soy? O cuando le preguntaron a Elías en Juan 1, le dijeron ¿eres Elías? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? Entonces los judíos, los Yahudim entendían claramente que uno es el Mesías y otro es el profeta. Dos diferentes, pero en el cristianismo los unieron. Entonces en el cristianismo enseñan que el profeta es el Mesías. Y eso también malinterpretando unas palabras de Paulus. Pero eso en otro momento lo hablamos. Entonces vemos la separación del profeta como Moshe y del Mesías. Yahushua dice ser el Mesías, el profeta es el último. Yahushua es la vida, el último es el bueno. Y vemos como aquí cuando nace Moshe dice, y cuando la mujer vio el niño que era bueno, Moshe representa al bueno. Porque Yahushua vino como el árbol de la vida, el último como el árbol del conocimiento del bien. Por eso el hombre comió del conocimiento del bien y del mal al final de la semana, después de ser creado. Al igual que llega al final de la semana de la historia humana y los impíos van a comer del fruto del conocimiento del mal, la marca de la bestia, y los justos van a comer del fruto del conocimiento del bien, el sello del poderoso vivo. ¿Estamos? Y vean eso que menciona la hermana Yisca, buenísimo. Porque cuando Yahweh formó a Adán, Yahweh Elohim formó a Adán, lo vio solo, lo vio muy contento, lo vio solo ahí, el pobre, tirando piedras, así, pateando piedras. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces lo vio y dijo, no es Tov. Yahushua vino como el postrer Adán, ¿verdad? Porque así como la muerte entró por un hombre, Adán, la muerte salió por un hombre, Yahushua, el postrer Adán. Entonces, Yahweh ve a Adán y dice, no es bueno que esté solo, que es como haber visto a Yahushua. Imagínenselo, de verdad, qué curioso, porque como les he dicho, una de las razones por las que Yahweh hizo todo fue para tener familia. Entonces imagínense Yahweh estando solo y dijo, bueno, quiero tener compañía, y se emanó la Ruach, y después se hizo de un hijo, y es como una familia que tiene un hijo
un unigénito, y el pobre jugando solo todo el tiempo y diciendo, pobrecito, no es bueno que esté solo, hagámosle un amigo, un hermano, una compañía. Entonces ve a Adam y dice, no es bueno que esté solo, como si hubiera visto a Mashiach en la eternidad diciendo, no hombres, hagámosle hermanos, pobrecito, mi chiquito. Entonces le hace a Eva, así como Mashiach le hizo a la congregación, que son los hermanos. ¿Sí me explico? Y el último es el que viene a reunir a la congregación, y viene como cabeza de esa congregación de 144,000, que es la mujer con la que se casa, con la que se hace uno, o los hermanos de su casa, con los que se hace uno también. Entonces, eso muestra cómo el último nuevamente es el bueno, porque Yahushua vino como Adán cuando estaba solo, pero no es bueno que esté solo, se necesitaba una contraparte para que se diera la unión, y por eso Yahweh envía al último como el que trae lo que es bueno, la congregación, la esposa, a Mashiach. Cuando la mujer vio al niño que era bueno, tov, y agradable a la vista, ¿verdad? Era hermoso, ella le escondió 3 meses en un cuarto interno. Entonces vean aquí dos cosas. Una, que nació a los 7 meses, eso fue una salvada en cierta manera, de fijo el padre lo hizo por algo, porque nada raro que si la habían visto embarazada dijeron, ok, entonces en 9 meses tenemos que ir a matarle al chiquito, y ya a los 8 meses ella anda sin el vientre, ¿verdad? Sin el niño en el vientre, y podía la gente decir, lo perdió o algo. ¿Sí me explico? Nació antes del tiempo determinado, y eso fue una forma en la que ella lo pudo esconder. Lo escondió los primeros 3 meses, ¿verdad? Y lo llevó por ende a los 10 meses, que recuerden, el 7 y el 10 son claves. Como nació a los 7, lo guardó 3 meses, 10 meses como la perfección celestial. Ella lo escondió 3 meses en un cuarto interno. Al acortar el tiempo de su preñez, se puede conectar con como en el fin de los tiempos, la mujer que va a dar a luz, daría a luz antes de tiempo, porque Yahweh acorta los tiempos, ¿verdad? Porque viene como dolores de parto, el fin. Entonces, buen punto. Y de hecho, vea que lo tuvo a los 7 meses, así como el fin dura 7 años. También lo esconde en un cuarto interno, como si fuera el lugar purísimo. Y como sabemos, Moshe representa el arca de Yahweh, el último, el arca, que va en el lugar purísimo. Nace él, ilumina todo y lo guardan en un lugar interno. 3 meses, porque 7 sí, o sea, si hay niños que nacen de 7, de 6 es lo que había sido milagroso, ¿verdad? Que lo habíamos pensado. O sea, por eso es que tengo el recuerdo. Sí, pero no me acuerdo. Lo más seguro, algún comentario de Rashi. Sí. Toda. Lo escondió 3 meses en un cuarto interno, como durante una estación, 91 días o 90 días. También es por esta razón que yo he mencionado la posibilidad, no que sea un hecho, el Padre sabrá, que es una posibilidad que cuando los 2 testigos inicien el ministerio, como es como el sol de justicia, y también lo he pensado por una de las interpretaciones que hacen en el judaísmo acerca de la venida del Mesías, que también dicen esto, pero de otra manera, que la venida del último, al ser como el sol de justicia, los primeros 3 meses de su testimonio sean más escondidos, o sea, más para los que están cerca, donde sea que salga, los que le conocen y los que están cerca, y después de esos 3 meses ya llegue a ser algo mundial, así como la luz que empieza a salir del sol, pero uno todavía no ve el sol, hasta que pasan unos minutos, dependiendo del lugar, hora, y sale el sol completamente en todo su esplendor. Entonces, lo he visto como una posibilidad, el hecho de que lo escondieron los primeros 3 meses de su vida, como una posibilidad de que los primeros 3 meses del ministerio de los 2 testigos sea algo, bueno, que vaya siendo gradual, hasta que después de los 3 meses ya se vuelva algo más mundial. Dice, en aquellos días los Mizrayim conspiraban para destruir a todos los Ibrim allí, ¿verdad? Todos los hebreos. Y las mujeres Mizrayim iban a Goshen, a donde los hijos de Israel estaban, y ellas cargaban a sus jovencitos sobre sus hombros, sus bebés que no podían todavía hablar. Y en aquellos días, cuando las mujeres de los hijos de Israel producían, cada mujer había escondido su hijo de ante los Mizrayim, para que los Mizrayim no supiesen que habían parido, y que no los destruyeran a ellos de la tierra. Y las mujeres de Mizrayim venían a Goshen
también vean, perdón, cómo habíamos leído que Yahweh protegía a los niños. Ahora, puede ser que solo protegía a unos, ¿verdad? O sea, por alguna razón que Yahweh vería justa, obviamente, o que protegía, ¿verdad? Unos serían los de las familias de fe, los que tenían fe, Yahweh se encargaba de que todo saliera bien. Esa es una posibilidad, porque vemos que escondían a los niños, no era como que decían, vamos a dejarlos al campo, que Yahweh nos lo cuida. Y mi punto es que siempre hacían el esfuerzo de su lado, por su parte, de mantenerlos, de cuidarlos. Y era cuando no había algo más que hacer que Yahweh entraba con milagros. ¿Sí me explico? Porque si fuera algo tan común como algunos podrían interpretar lo que leímos en los capítulos anteriores, tenga hijos, vaya y lo deja al campo, ya y se olvida, más bien mejor, porque no tiene que criarlo, dice, al lugar preparado, que nada raro y sea dentro de la tierra, como habíamos hablado, ¿verdad? Como la tierra se los tragaba y los sustentaba con miel y leche. Como la tierra prometida, que fluye leche y miel, ¿verdad? Entonces cuando los pocos sean transformados, llevados al lugar preparado y van a ser sustentados ahí con leche y miel, en el sentido espiritual y quién sabe lo literal. Sí, porque ¿verdad? El hecho de que, bueno, todavía no ha pasado, pero el hecho de que lo van a echar en el río, ¿verdad? Como dando a entender de aquí, si no lo salva Yahweh se va a morir, y eso es lo que representa ser echado en el río, y por eso el nombre Moshe, sacado del río, sacado del agua, representando el último que va a ser resucitado. A diferencia de los pocos, como los que eran tragados por el campo y sustentados, los pocos que van a ser llevados al lugar preparado y sustentados por 1260 días, a diferencia del último como el líder que sí es echado al río. Y las mujeres de Mizrayim venían a Goshen y sus niños que no podían hablar estaban sobre sus hombros, y cuando una mujer Mizri, egipcia, ¿verdad?, venía dentro de la casa de una mujer Ibrí, su bebé comenzaba a llorar. Imagina qué feo. Cállate, chaval. Y cuando lloraba el niño que estaba en el cuarto interno, y cuando lloraba el niño, ok, ¿qué es lo que está diciendo? Es, cuando una mujer egipcia llegaba a visitar a una mujer hebrea, si la mujer egipcia venía con un niño, si el niño hacía aguta, el otro niño le respondía, y así se daban cuenta que habían niños hebreos en las casas escondidos. Entonces empezaba a llorar, el otro empezaba a llorar. Y cuando lloraba el niño que estaba en el cuarto interno, le contestaba. Es que aquí no ponen comas. Y cuando lloraba el niño, el que estaba en el cuarto interno le contestaba. Así las mujeres Mizrayim iban y lo contaban a la casa de Faraón. Y Faraón envió a sus oficiales para que quitaran a los niños y los mataran. Así hacían los Mizrayim a las mujeres hebreas todos los días. Y fue en ese tiempo, como a 3 meses de que Yahushebed escondió a su hijo, que el asunto fue conocido en la casa de Faraón, y la mujer se apuró a sacar a su hijo antes de que vinieran los oficiales, y ella tomó para él una caja de papiro. Vean, una caja, eso en hebreo, arca, ajá, de junco. Qué curioso era el mar de juncos, que era lo que iban a pasar después. Esto sería Teibá, el nombre de esta arca. Teibá, que es el mismo nombre del arca de Noé. Entonces vean qué curioso, porque el arca del pacto es en hebreo Aarón. Se llama arca en español, le ponen arca, pero no es lo mismo que esta en hebreo. Esto era Teibá, igual que la de Noah. Entonces vean qué curioso que tanto Moshe como Noah, siendo Moshe la reencarnación de Noah, ambos tuvieron que ver con un arca. Uno para salvar el mundo entero y uno para salvarse a sí mismo. Como Yahushua la primer venida para salvar el mundo, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que envió a su hijo unigénito, y el último para salvarse a sí mismo. No había nadie que me salvara, entonces me salvó mi propio brazo. Recuerdan Isaías 63. Entonces 2 arcas, Teibá, y de hecho, dependiendo cómo en la parte en que aparezca, se puede ver que es Tav, Bet, Tav, dependiendo el texto. Se puede ver como cruz, casa, cruz. 2 sacrificios por el templo, por la casa, la congregación. O 2 personas que necesitarían algo para que los guardara, el arca, como una casa. Entonces ella tomó para él una caja de papiro, un arca, y lo selló de asfalto y con brea, similar a como hizo Noah, y puso al niño ahí dentro, y ella lo recostó entre los juncos a la orilla del río.
Y su hermana Miriam se paró desde lejos para saber qué se haría con él y qué pasaría de sus palabras. Vean eso, qué interesante, porque ella había profetizado. Y cómo me gustaría, bueno, cuando llegue el día le preguntaremos, pero saber cuando ella profetizó eso, si lo profetizó así como, Yahweh me dice, padre, que tú, o simplemente, es que aquí vas a nacer el Redentor, yo sé que sí, ¿verdad? Estilo, algo que sienta muy por dentro y lo diga. Porque después, cuando van a dejar a Moshe al río, ella está diciendo, de ay, ¿cómo es eso? Y si se muere, pero y las palabras que yo había dicho, la profecía de que él iba a ser el Redentor. Entonces ella va ahí a estar viendo a ver qué va a pasar con el hermanillo. Y su hermana Miriam se paró desde lejos para saber qué sería hecho con él y qué pasaría con sus palabras. Era lo que ella había profetizado. Y Yahweh envió en ese tiempo un calor terrible en la tierra de Mizrayim, que quemaba la carne del hombre como el sol en su circuito. Y eso oprimió mucho a los Mizrayim. Y todos los Mizrayim bajaron a bañarse al río por motivo del calor que consumía, que les quemaba su carne. Entonces vean también qué interesante. Nace Moshe, que es como el sol de justicia. Y después de 3 meses, como cuando ya sale por la montaña, empiezan a sentir el calor todos en Egipto. Obviamente no de Moshe directamente, pero hay una relación ahí. La idea de Yahweh era que fueran al río para que se lo encontraran. Pero también me puedo imaginar a Yahujebed diciendo, uy, mi bebé, con este calor, ¿verdad? Hoy, ¿por qué haces este calor hoy, padre? Si hoy fue donde dejé al bebé ahí tirado, ¿verdad? Y Yahweh haciendo el calor por bien del bebé, para que saliera la princesa. Aquí, ahí ponen Bitia. Así que, Bitia. Batia, sí. Batia. Aquí pone Bityahu, curiosamente. Ok, buen punto también. Tal vez lo escondió durante la primavera. Uy, de hecho, y eso es muy particular, porque se conecta con la interpretación que dije, de que los primeros 3 meses de los 2 testigos pueden ser estos 3 meses. Porque vean que él nace y lo esconde. Por un lado también, de ahí sí, de hecho, se confirma porque él nació el 7 de Adar. Entonces él nació en el último mes del invierno. Entonces los 3 meses que lo escondió fue la última parte del invierno y la mayoría de la primavera. Y después vino el verano, que vemos aquí donde se puso caliente, parece indicar el verano. Y se conecta con lo de los primeros 3 meses de los 2 testigos, porque los 2 testigos empiezan en primavera. Para Matzot empieza el ministerio. Entonces puede ser que para el verano es cuando ya empieza más el calor del fuego que sale de sus bocas. Vean cómo los últimos 2 meses son Acuario y Piscis. Acuario como el Nilo donde estaban echando a los niños. Y después Piscis como Aarón y Moisés. Y a Moisés que lo echaron en el río como si fuera un pez, el cual después sacaron, ¿verdad?, de todo lo demás. Y digo Aarón y Moshe porque el Piscis también representa a los 2 testigos. Y sí, sería Bityah. Aquí pusieron la Vav como si fuera Bityahu. Y vean qué interesante, digamos, o sea, no dudo que su nombre fuese egipcio y quizás se pronunciaba Bityah y algo significaba en egipcio, pero ese nombre escrito en hebreo se puede ver como Batiá, la hija de Yahweh, o Betiá, la casa de Yahweh. Entonces vean cómo la casa de Yahweh acogió a Moshe, o una hija de Yahweh, porque se llegó a convertir en hija de Yahweh, adoptó a Moshe, su siervo. De hecho, similar a Betlehem, buen punto, ¿verdad? La casa de Lechem, donde nació Yahushua. Ahora la casa de Yah adopta a Moshe, así como Jacob, que se recostó, recuerdan, en Betel, la casa del poderoso. Y otra cosa que iba a decir también interesante, de cómo que Yahweh dijo que Moshe fue el mayordomo de su casa, básicamente, que era el hombre, su siervo más fiel en toda su casa.
o sea, Bet-Ya, la casa de Ya. Entonces dice, y Bet-Ya, la hija de Faraón, fue también a bañarse en el río, debido al calor que consumía, y sus muchachas caminaban por la orilla del río, y todas las mujeres de Mizraim también. Si esto habría sucedido lo más seguro en junio, porque como dije, bueno, marzo, abril, mayo serían los 3 meses que habría estado escondido, porque recuerden que es a finales de marzo que empieza el año. Entonces los primeros días de marzo son el final del invierno. ¿Se me está explicando? Entonces Moshe nace, digamos, para iniciar marzo en el calendario gregoriano, los 3 meses, marzo, abril, mayo, junio. Y en junio se dice de hecho que el 21 de junio es cuando se hacía más calor en Egipto, y es lo que llaman la canícula. La vez pasada alguien me preguntó al respecto, creo que fue Iván, ahí por el Despro, porque son los días de Canis Major, porque es cuando se dejaba ver Sirio, que lo llaman el que consume, porque decían que el calor de Sirio con el calor del sol hacía que se multiplicara el calor en la tierra. Entonces los llaman los días del perro, por la constelación del Can Mayor, pero yo creo que mucha gente lo agarró como el calor de perro, así es. Entonces son los días del perro, como le llaman, y tiene sentido, se conecta. Entonces, una vez más, qué particular, Moshe siendo echado en el río, puesto a la orilla del río para este tiempo. Dice, se fue también a bañar al río debido al calor que consumía, y sus muchachas caminaban por la orilla del río, y todas las mujeres de Mizraim también. Y Bet-Ya levantó sus ojos al río, y ella vio la caja sobre el agua, y envió su muchacha para traerla. Y ella la abrió y vio al niño, y he aquí el bebé lloraba. Y ella tuvo compasión por él, y ella dijo, este es uno de los hijos Ibrí. Es de esta historia que sacaron lo de Superman. ¿Se acuerdan que los de Superman, los papás, que por cierto se llamaba Jor-El, como el que desciende del poderoso, Jor-El, como del Jordán, ¿verdad? Y él se llamaba Kalel, que significa en hebreo todopoderoso. Y como iba a explotar el mundo de ellos, lo metieron en una cajita y lo tiraron al río de la de la Vía Láctea, estaba pensando, exacto, y lo agarró aquí en la tierra la que se convirtió en su mamá, que no me acuerdo cómo se llamaba, Marta. No le pusieron, le pusieron María, no le pusieron María porque hubiera sido muy obvio que estaban copiando lo de Mashiach. Le pusieron Marta, que era la hermana de Miriam. Entonces, toda la historia, misma cuestión. Y llegan y abren y ven al niño ahí llorando. ¡Ay, lo vamos a cuidar y lo vamos a adoptar! Y ella lo abrió y vio al niño. Y aquí el bebé lloraba, y ella tuvo compasión por él. Y ella dijo, este es uno de los hijos de los Ibrí. Y todas las mujeres de Mizraim, caminando por la orilla, deseaban amamantarle. Venga yo. ¿Qué mujeres estas? Vean cómo esto es similar a cuando Sara tuvo hijo, que le trajeron los hijos de todo el barrio para que ella los amamantara, mostrando que si era de ella Isaac, también como Yahweh la rejuveneció, y de hecho conectándose con ellos, porque también eso es particular, porque ¿verdad? El amamantar a un niño crea una conexión entre el niño y la mujer que lo amamantó, porque a veces, digamos, no es la mamá la que amamanta a un niño, y el niño se vuelve muy apegado a la mujer que lo amamantó, ¿verdad? La nana o lo que haya sido. Y a veces la mamá después ya está celosa, no sabe qué hacer, y es por eso. Entonces es particular, ¿verdad? Porque en cierta manera, obviamente se puede ver como
el favor que Yahweh puso en Moshe hizo que un montón de mujeres estuviesen dispuestas a amamantarlo. Hermoso. Pero al mismo tiempo eso hubiese hecho que él se, en el sentido de la carne, de la letra kosher, que se hubiera escocherado. Porque si hubiera tomado leche de una egipcia, se hubiera conectado con la enseñanza egipcia, es lo que representaría, porque si la leche espiritual es Yahushua HaMashiach, la leche de una egipcia sería la doctrina falsa. Y Miriam, su hermana, estaba en ese momento entre las mujeres de Mizraim a la orilla del río, y ella vio esto, y ella dijo a la hija de Faraón: ¿iré yo a traerte una niñera de las mujeres hebreas para que ella amamante al niño para ti? ¿Verdad? Entonces cuando ve que no estaba amamantando de las egipcias, entonces, ¿verdad?, sin duda, no, más con esta niña o joven ya que le viene y le dice esto, ella pensaría, es que necesita una hebrea, debe ser que no toma egipcia. Entonces llega ella y le dice: ¿quiere que le traiga una hebrea para que le ayude con esto? Y la hija de Faraón le dijo a ella: anda. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Vean qué perfecto, lo que es Yahweh, que es como cuando dice la escritura: el que entregue su vida la ganará para vida eterna. Para ella, de fijo, Moshe en ese momento era su vida, por más que tuviera a Aarón y a Miriam, se debe entender, ¿verdad? Era su vida en ese momento él. Y lo pone ahí, lo entrega y dice: Yahweh, usted sabrá. Se va para la casa y al rato llega Miriam: ma, que si puede ir a criarlo. Imagínense qué sorprendente. Ella diciendo que se puede morir solito, y si lo encuentran lo matan. Lo encuentran y deciden contratarla a ella para que lo críe. Y la hija de Faraón le dijo a ella: anda. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón dijo a Yahushebet: llévate este niño y amamántalo para mí. El mismo gobierno, el mismo sistema contrató a la mamá del Redentor de que los vencería y le pagó toda su crianza. Llévate este niño, amamántalo para mí, yo te pagaré tu paga. Bueno, yo te daré tu paga. 2 pedacitos de plata por día. Y la mujer aceptó al niño y lo amamantó. La madre del niño, ¿verdad?, manteniéndola como oculta y también como en cierta manera como diciendo, o sea, que me lo imagino en el sentido de que eso indica que Miriam no le dijo: uy, yo conozco a la mamá, es mi mamá, si quieres se la traigo, porque podrían amarrar cositas y no, la verdad es que se lo devuelvo. Y lo matan. Sí, exacto. Pero es más como: uy, si quieres le traigo una hebrea, voy a buscar ahí. Y en general le trajo la madre, ¿verdad?, mostrando el poder de Yahweh. Que es también, como digo, ¿verdad?, la fe que hay que tener. No nos imaginamos la fe de esa mujer. La fe que hay que tener, puesto que uno no debe ser negativo. Uno que sabe si va a ser ese mismo gobierno que lo está amenazando a uno el que le va a hacer alfombra, no roja porque ese es de Esaú, pero de oro, pues, ¿verdad?, para llevarlo a uno hasta lo que Yahweh lo tiene, lo trajo a este mundo para hacer. Dice: y la mujer aceptó al niño y lo amamantó. Y al final de 2 años, cuando el niño creció, ve una vez más 2 años, igual que lo que habíamos hablado de los 2 años para abajo, que Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, representando los 2 milenios. Ahora vean, 2 años alistándose el niño, bueno, criándose. Y al final de 2 años, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y él fue para ella como un hijo. Y ella llamó su nombre Moshe, porque ella dijo: porque yo lo saqué a él del agua. Entonces Moshe lo traducen como sacado del agua. Pero bueno, algo que iba a decir primero. Bueno, al final de 2 años, como en 2 milenios, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Entonces vean cómo al principio estuvo con su propia madre, pero al final de 2 años con otra, que lo tomó como su propio hijo, como dando a entender que el primero y el último tendrían 2 madres diferentes. Por otro lado, que vendría Yahushua y estaría con su madre en Israel, pero la segunda venida sería de entre las naciones, como con la egipcia, después de 2 milenios, 2 años. ¿Está claro? Y ella llamó su nombre Moshe. Ese nombre, curiosamente, ahora creo que no exactamente pronunciado así. He escuchado varias pronunciaciones, como Moses, que es casi como lo pronuncia en inglés, Moses.
que era un nombre común en Egipto. La vez pasada lo veíamos, ¿verdad? En lo del documental ese mismo que les he mencionado. Era un nombre común en Egipto para los faraones, puesto que, o príncipes, ya que significa engendrado por o quien salió de. Por eso, como los sacaron del agua, en hebreo lo traducen como así, sacado del agua. Pero era como un nombre que ponían antes del dios al que adoraba la familia o al que adoraba ese faraón, como engendrado por Osiris, por ejemplo, el que viene de este o X dios. El dios, si no me equivoco, era Het, el de aquí. El dios Hapi es el dios del río Nilo. Entonces se cree la posibilidad de que a él, lo que fueran los egipcios, lo hubiesen llamado Moses Hapi, engendrado por o sacado de. Pero obviamente en lo que respecta a nosotros, lo hebreo, esa parte sería cortada. Y de ser así, que es una posibilidad, se cree la posibilidad de que a él le hubiesen puesto el nombre también del falso Elohim del Nilo, porque fue sacado del Nilo, como si el dios Nilo, bueno, el dios del Nilo, Hapi, fuera el que se los hubiese dado, ¿verdad? Desde el punto de vista pagano de ellos. Pero Bitia llegó a creer en Yahweh eventualmente, a través de Moshe, Bitia, y se fue con ellos, y por eso aparece en Crónicas la descendencia y todo. De hecho, se dice que se casó con un hebreo y demás. Entonces, Yahweh, a pesar de que se le da un nombre egipcio, Yahweh lo mantiene por honor a ella, porque ella fue una buena madre para él. Y por el haber salvado y guardado al Redentor, Yahweh le dio una recompensa inmensa. Entonces, de los 13 nombres que le dieron a Moisés, a Moshe, Yahweh en la Torah mantiene Moshe como el principal por honor a ella, a pesar de ser un nombre egipcio. Y eso es interesante porque en toda la escritura es el único Moshe. Pero vemos varios Yohanan, vemos varios, casi todos. Elías, hay otros, a pesar de que es un nombre que normalmente uno solo conecta con el profeta, pero hay otros. Entonces vemos que los nombres hebreos se acostumbraba usarlos y repetirlos, pero Moshe nunca se repitió porque es egipcio y significa sacado o engendrado por. Había un dios que ponían después, pero obviamente eso sería cortado porque él fue sacado del río, del Nilo. Entonces por eso Moshe, sacado del agua, para representar un hombre que moriría y resucitaría, sacado de la muerte. Que de hecho el dios falso también representa la muerte, sacado de esa muerte, de la idolatría, de la falsedad, como el hijo pródigo. Tizón, sacado del fuego también. Recuerden que cada una de las plagas fue para mostrarle a los egipcios que ninguno de sus dioses los podía salvar, que todos los dioses que ellos tenían eran falsos. Entonces empezó con el dios del Nilo, por eso cambió el agua del Nilo en sangre, como dando a entender, vean, buen punto, porque por un lado hay dos cosas aquí. Como el Nilo, como creación de Yahweh, no ahogó a Moshe, entonces Yahweh no permitió que Moshe golpeara las aguas directamente, sino que Moshe lo hizo a través de Aarón, le dijo a Aarón y Aarón lo hizo. Pero se tuvo que cambiar el agua del Nilo en sangre para mostrarle a ellos que Moshe no estaba haciendo eso por el dios del Nilo, sino por Yahweh, el que lo salvó del dios del Nilo. ¿Sí me explico? Y por eso el primer dios o Elohim en ser herido fue el Nilo, el Hapi, y quedó sad. Y por eso, y como el último hijo pródigo, sacado de la gran ramera, Tizón, sacado del fuego. Y al final de 2 años, cuando el niño creció, ella trajo a la hija del faraón, y fue para ella como un hijo, y ella llamó su nombre Moshe, porque ella dijo, porque yo lo saqué a él del agua. Y Amram, su padre, llamaba su nombre Jabar. Otros lo ponen como Heber, porque él decía que fue por él que él se asoció con su mujer a quien él había echado. Jabar es el verbo, él se conectó, o él se unió, porque se había separado su mujer, y para tener a Moshe se volvió a unir a ella, porque él decía que fue porque él se asoció con su mujer a quien él había echado. Y Yahujebet, su madre, llamó su nombre Icutiel, porque ella dijo, yo he esperado por él. Yo he esperado por él del poderoso, y Yahweh lo restauró a mí. Y Miriam, su hermana, lo llamó a él Yeret, porque ella descendió tras él al río para saber lo que sería su fin, porque ella descendió. Y a Aarón, todo el mundo, no, yo le voy a poner un nombre nuevo. No, a mí no me gustó ese nombre, ni ese. Todo el mundo su propio nombre.
Y Aharón su hermano llamó su nombre Abi Sanuj, diciendo: mi padre, Abi, dejó a mi madre y regresó a ella por motivo de él. Y Kehat, el padre de Amram, llamó su nombre Abi Getor, porque por motivo de él reparó Yahweh la ruptura de la casa de Jacob, para que ellos no pudieran más tirar sus hijos varones al agua. Y la niñera de ellos le llamaba Abi Socó. Mi padre le apuró y lo sacó. Socó del agua. Y la niñera de ellos le llamaba Abi Socó, diciendo: en su suká, en su mishkan, tabernáculo, ¿verdad?, tienda, fue él escondido por 3 meses. En su suká fue él escondido por 3 meses por motivo de los hijos de Ham, que son los descendientes de Ham, los egipcios. Y la niñera de ellos le llamó Abisoko, diciendo: en su mishkan fue él escondido por 3 meses. Dije mishkan, pero es suká. En su suká fue él escondido por 3 meses por motivo de los hijos de Ham. Y todo Israel llamó su nombre Shemayahu, hijo de Netanel, porque ellos decían: en sus días Yahweh ha oído los gritos de ellos. Shemayahu, Yahweh ha escuchado, y les rescató de sus opresores. Y Moshe estaba en la casa de Faraón, y era para Bityahu, la hija de Faraón, como un hijo. Y Moshe creció entre los niños del rey. Por si algo, la mayoría de estos nombres, o todos, aparecen en ese mismo verso donde aparece Bityah, que es 1 Crónicas 4:18. Aquí dijeron 8, entonces me dijeron, los contaron. Aquí tengo 10. Yered, ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Heber también. Abisoko, Yecutiel, Abisanuach. Aquí hay otro que sería Tobiah o Tobiah, el bien de Yahweh o el bueno de Yahweh, o Yahweh es bueno porque nació y era bueno. Pero ahora que nació, que lo vimos nacer, sí. Shemaya ben Netanel, ahí estaba así. Ven a habitar con nosotros. Ven a habitar, que significa hijo del perdón. Toda, ya que Moshe fue el que trajo el perdón de Yahweh al pueblo por el becerro de oro. Y Leví, que se le dio por la tribu de la cual venía, por ser como el principal de la tribu en ese tiempo. Entonces ahí fueron 10. Y Ered, que significa que él trajo abajo la Shekinah, ¿verdad?, la presencia celestial y la Torah a esta tierra. También dice también que el término Yered también denota soberano, porque Moshe fue el primer líder con autoridad del rey del pueblo. Y también lo que vimos de Miriam, que descendió, ¿verdad? Después Abigor, este nombre deriva de la palabra raíz Abigdor, viene de Gadar, que es cerco. Moshe fue la cabeza de todos los sabios que instituyeron Gedarim. Ok, eso en realidad se refiere a que Yahweh protegió al pueblo, puso un cerco. Los judíos dicen que Moshe fue el que empezó a poner mandamientos de hombres. Heber, este nombre denota que Moshe llevó a los Benei Israel más cerca del Padre en el cielo por medio del Mishkan que él construyó. Pero en realidad era porque vean qué curioso que Yashar está diciendo las razones que llevaron a su nacimiento. Aquí están poniendo razones que vinieron después de él manifestarse y redimir al pueblo. Entonces como que le pusieron el nombre a los 115 años, obviamente no. Este nombre dice después Abisojo, ya que Moshe fue el más grande profeta que jamás vivió. Lo ponen de Sojo, visualizar. Y Yecutiel, que significa que enseñó a los Benei Israel, los hijos de Israel, a poner su esperanza en Yahweh. Está relacionado con esperanza. Aquí lo ponen como Kabá. Es Tikvah, pero aquí le están quitando la tab y queda Kabá. Esa es la raíz de Tikvah. Abisanuach fue más exitoso que cualquier líder que lo sucedió en hacer que los Yahudim abandonasen la idolatría. Tobiah, Moshe fue llamado así porque cuando nació su madre vio que él era Tob. Shemaya, Moshe mereció este nombre porque Yahweh
escucharía sus tefilot. Ben Natanel, a él le fue dado este nombre porque fue el hombre a quien Yahweh le dio la Torah. Es que ahora había salido dos nombres juntos. Abisojo Ben Natanel o algo así. Sí, Shemaya Ben Natanel. Los dos nombres son dos nombres, sí. Porque él daría la Torah de Yahweh al pueblo. Leví fue también uno de los nombres que Moshe porque él era de la familia de Leví. Estamos. Dice, pero a pesar de ello la Torah no usa otro nombre más que Moshe. Yahweh dijo, puesto que la hija de Faraón salvó tu vida, yo juro que solo te llamaré por el nombre que ella te dio. Y qué particular un hombre que llegó a tener 11 nombres, que fuera al que Yahweh le dio el único nombre suyo, Yahweh, ¿verdad? A través de quien se reveló el nombre del Todopoderoso en la tierra. Me pidieron aquí que explicara rápidamente o que enseñara, yo creo más que todo en pictográfico y en hebreo en sí las palabras arca. Esto es Teibá, que cuando es, digamos, el arca de Noé, se cambiaría la Hei por una Tav, Teibat Noach, cuando es de, ¿se me explico? Teibat Noach, el arca de Noé, o Teibat Moshe, o Teibat, la madera de la que se hizo, ¿verdad? Entonces digo eso porque cuando está escrito así, es que aparece, como les dije, cruz y cruz. Aquí, como está separada la palabra solo como arca, aparece así: Tav, Bet, Hei, Teibá. Y esta es la misma que se utiliza para el arca de Moshe y el arca de Noah. Y se puede ver que sería cuando llegue el fin, ¿verdad? Porque llegó un fin al mundo cuando se hizo el arca de Noé, a través del diluvio. O cuando llegue el fin de la esclavitud, Moshe sería echado un arca. ¿Sí me explico? Entonces, el fin de la esclavitud, que curiosamente Yahweh dijo que la esclavitud duraría 400 años. La Tav tiene valor numérico 400. Pero los 400 años de esclavitud no serían los que pasó el pueblo en Egipto, porque no llevan 400 años, ni llegaron a los 400 años. Entonces puede ver que eso, las dos Teibat, son representaciones del fin de los tiempos, cuando en el fin, porque es la última letra, habrían 400 años de esclavitud para la casa del Padre, la congregación, el templo, para que se pudiera dar la revelación. Recuerden que, por ejemplo, la Hei representa revelación, es una ventana, como uno ve por la ventana para ver que está del otro lado de la pared. Por eso también es la primera letra de Hitgalut, que es revelación, Apocalipsis, pero eso viene de Galá, empieza con Gimel, termina con Hei. Pero bueno, entonces, porque termine con ahí. Tenemos aquí en pictográfico, sería al llegar al final, a la meta, se tendrían que meter en una caja, como una casa por un año, y después podrían salir a un mundo nuevo. Aquí se revelaría un mundo nuevo. Si hablamos de Noah, ¿verdad? Llegó el fin al mundo. Entonces se hizo una casa para poder salvarse y salir después a tierra seca en Ararat. En el caso de Moshe, ¿verdad? Qué curioso, el niño en la cajita, porque lo iban a matar. O llegó el fin de la esclavitud, entonces en una caja Yahweh mandó a Moshe, que cuando abrieron se reveló. Aquí era como el sol de justicia. Se puede traducir como en ella. Entonces se puede ver como el último en ella, o el que sería crucificado en ella. Bueno, si lo vemos al revés, Jabat sería la hija. Así como la congregación hija necesita
de la salvación, siendo Yahushua, quien murió en el madero, quien fue crucificado. Yahushua se convierte en el templo que aquí protege a los que lo reconocen, a los que reciben el favor de Yahweh. Son el templo de Mashiach, y por eso Yahweh les da el lugar preparado como un arca. Varias cosas se pueden ver, y el valor numérico es 406. Y esto es Aarón. Aarón, no de hermano de Moshe, ese es Aharón. Este es Aarón, que también lo traducen como caja, o sería el arca del pacto. Y curiosamente empieza con un becerro, como los sacrificios que se hacían ahí, la sangre del becerro. También bueno, eso es interesante por el hecho de que el último es representado por el arca, así como Yahushua por el templo, y el último es el becerro descendiente de Efraín. También ahora que lo pienso, qué curioso. Bueno, tal vez no sea tan claro, pero es que digamos, este es un becerro, esto es cabeza, ¿verdad? Rosh, que también representa liderazgo. Después la Vav, que es un clavo, pero también es un hombre erguido. Y lo último es una semilla germinando. También ven que se parece como una serpiente. Pero estaba pensando que qué curioso que el arca del pacto representa el trono de Yahweh. Y el trono de Yahweh está rodeado por 4 criaturas, igual que Aarón tiene 4 letras. Las 4 criaturas tienen forma de becerro, humano, voy a decir la baba, a pesar de que aquí tenemos la cabeza, pero el león es el rey de la selva, entonces lo podemos poner como cabeza. Y Dan es representado por 2 animales, el águila o la serpiente. Entonces se podría ver como si fuera Dan, Rubén, Yahudá y Efraín. Y bueno, se puede ver como la fuerza del poderoso, primero y último, porque es la primera letra, pero el becerro es el último. Entonces la fuerza del poderoso, primero y último, como cabeza del hombre, será unida a los que hayan caído. O la fuerza del primero y último, del poderoso, que es cabeza, se unirá al heredero, al trono. Aquí se puede ver también, como siempre, primero y último, puesto que el último es descendiente de Nun, el heredero al trono, que viene como hijo de hombre para ser cabeza, el becerro de Yom Kippur. O el primero, cabeza de la congregación, que fue clavado para dar la heredad. ¿Estamos? De este es 257. De hecho, esta me la sé más porque es el número que me parece por todos lados. 255. Sí, buen punto. Era la conexión entre las 2 arcas, puesto que, por decirlo así, a través de los 2 testigos, que también, digamos, si viésemos esta palabra, como les he dicho, Tav, Bet, Tav, se puede ver como los 2 testigos que vienen por la congregación escogida, ¿verdad? El templo. Entonces sería, una vez que maten a los 2 testigos que vienen por la congregación, se revela el Aarón en el templo de Yahweh en Apocalipsis 11, en el cielo. Y aquí en Boaz también se puede ver, sí, exacto, como los 2 pilares a la entrada del templo, estando la Bet en el medio. ¿Por qué tuvo tantos nombres? Porque todo el mundo lo quería mucho. Me imagino que algo así, pero bueno, por ser tan memorable su nacimiento, el tiempo en el que nació y todo lo que esperaban de él por la profecía que había dado Miriam, no dudo que cada uno ahí hubiese, bueno, y eran obviamente familiares muy cercanos. Ahora, como dije, también me parece que hay una conexión en el hecho de que como Yahweh lo mandó a revelar su nombre, entonces era un hombre que sabía de nombres. Tanto así que tenía 12 de ellos. Y en ese caso Yahweh vendría a ser el número 13, si es que no nos aparece por ahí. Y Yahweh es 1. Y es a Moshe al que se lo da, siendo Moshe una representación de Elohim en la tierra.
que es como Yahushua y los 12 discípulos, ¿verdad? Yahweh y los 12 nombres de Moshe. Redimir, bueno, Yahweh a través de él sacar al pueblo de Egipto, que son las 12 tribus, siendo el líder de las 12 tribus, es como un nombre que lo conecta con cada tribu. Y también bueno, eso también muestra la importancia de los nombres y cómo los hebreos entendían nombres, como para decir, no, a mí no me importa que lo llamen así ustedes, yo lo voy a llamar de otra manera. ¿Por qué? Porque sé la importancia de un nombre, y él para mí fue esto. Él para mí es especial porque va a traer de los cielos la Torá, entonces Yered, por ejemplo, ¿verdad? Que es como lo que dijeron ahora.